Primero que todo, me gustaría comenzar agradeciendo a Isus Media, a IDE, María no sé dónde está, pero me imagino que anda por ahí. Ya es cuarto año, IDE, que estamos participando como Cámara Chilena de Infraestructura Digital. Y bueno, muy contentos de estar nuevamente acá con temas tan importantes para el ecosistema digital y lo que es la infraestructura, también como el gran habilitador para el desarrollo. Hoy tenemos un panel muy interesante titulado Transformación Digital en Latam, Innovación y Conectividad para Impulsar el Desarrollo Regional. Y bueno, me acompañan panelistas muy destacados. Me gustaría partir con Juan Pablo, director subrogante de Invest Chile. Él es ingeniero comercial con mención en Economía de la Universidad de Chile y posee un magíster en Data Science de la Universidad Adolfo Ibáñez. Un aplauso para Juan Pablo, por favor. También nos acompaña Matías Sánchez. Él es gerente comercial de Ufinet Chile, ejecutivo con amplia trayectoria en el sector de telecomunicaciones y tecnología, liderando estrategias comerciales y de desarrollo de negocios en el mercado de Chile. Actualmente se desempeña como gerente comercial de Ufinet, donde impulsa proyectos de conectividad, infraestructura digital y soluciones de fibra óptica de alta calidad. Un aplauso para Matías, un gusto tenerte acá. Y finalmente nos acompaña Roberto Iglesias, gerente comercial de Canal 26 Argentina. Roberto es especialista en desarrollo de medios y transformación digital, con una amplia trayectoria en el sector de comunicaciones, lideró procesos de innovación, tecnología y expansión regional en distintas plataformas y actualmente su trabajo se enfoca en integrar tecnología, contenidos y modelos de monetización que potencien el crecimiento sostenible de las organizaciones de medios. Un gusto, Roberto, tenerte acá. Un aplauso, por favor. Bueno, para partir me gustaría romper el hielo antes de irnos directamente a las preguntas que nos convocan hoy día en este panel. Y para eso me gustaría comenzar que cada uno de ustedes nos pudiera compartir brevemente la organización que representan y el trabajo que realizan en esa organización. No sé si Juan Pablo, nos gustaría partir contigo, con Invest Chile, y ahí seguimos con Matías y Roberto. Hola, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por la invitación, por permitir participar, digamos, en este panel. Yo soy el jefe de la División de Estrategia y Clima de Inversión de Invest Chile, y cuando no está la directora me toca asumir el cargo de director subrogante. Invest Chile es la agencia que se dedica a la atracción de inversión extranjera. Ese es nuestro único mandato. A veces en este tipo de instancias nos confunden un poco con ProChile, y hay algo al tiro la diferencia. Por un lado, ProChile se dedica a promover las exportaciones de Chile al mundo, y nosotros como institución lo que hacemos es atraer inversión extranjera al país, ayudar a que los proyectos de inversionistas extranjeros específicamente se puedan materializar en nuestro país de distintas maneras, promocionando, digamos, el atractivo y las competencias que tiene Chile en los distintos mercados, las oportunidades de negocios que se dan, y otorgando distintos servicios desde consultoría, temas regulatorios, asesoría técnica, fast track de visas, etcétera, para que, digamos, esos proyectos se puedan materializar acá. Y como jefe de la División de Estrategia y Clima de Inversión, uno de los roles principales que me toca es estar monitoreando constantemente el clima de inversión del país, desde el punto de vista normativo, regulatorio, para poder identificar aquellos cuellos de botellas o brechas que pudiesen ser, por un lado, algún obstáculo para el desarrollo de esos proyectos de inversión, o también aquella falta de regulación o de normativa que pudiese gatillar o empujar o impulsar inversión en los nuevos sectores. Perfecto. Vamos a ahondar un poco, Juan Pablo, en lo que es el clima de inversión del sector de telecomunicaciones más adelante, que es justamente una de las materias que nos interesa, ver cómo ven ustedes desde la mirada de Invest Chile
la sostenibilidad financiera del sector teleco. Matías, por tu lado, cuéntanos un poco qué hacen en Ufinet Chile. Gracias. ¿Se escucha? Sí, ahí sí. Un gusto, muchas gracias por la invitación, Corina. Felicitaciones también por la producción del evento. Tercera vez creo que Ufinet participa como auspiciador del evento. Estamos bastante contentos y con un stand afuera de este salón que los invito a que pasen a conocer. Ufinet es un proveedor de servicios de infraestructura de telecomunicaciones neutro. Nosotros nos dedicamos a atender a carrier, a grandes empresas de telecomunicaciones y también tenemos un segmento bastante importante que son los OTT o los generadores de contenido. Existen varias nubes o marcas bastante conocidas como Google, Facebook, Amazon que almacenan y generan contenido y ellos necesitan infraestructura para almacenar esos contenidos o para transmitirlos y en eso aporta Ufinet. Tenemos redes de fibra óptica, tenemos 140.000 kilómetros de fibra óptica propia, neutral en toda Latinoamérica. Ufinet nació hace 27 años uniendo un negocio de telecomunicaciones que en ese minuto participaba en Europa y en Centroamérica, empezamos en América. Luego de eso hemos seguido creciendo en América y Chile y Brasil son los últimos países, son los países más nuevos. En Chile aterrizamos hace 7 años y también de la mano de estos proyectos importantes. Chile hace un tiempo se posicionó como uno de los hubs más importantes en el mundo para la instalación de POP con contenido, que es bastante atingente a este evento, pero en el fondo con POPs que almacenan, son grandes data centers que almacenan el contenido y eso apalancó nuestra llegada a Chile. Ufinet construyó una red muy importante que une los principales data centers en el país. El negocio o las necesidades de este tipo de data center ha ido evolucionando y hoy día prácticamente exigen un uptime, un nivel de servicio que es muy cercano al 100%. Son servicios que cuando se cae alguna nube o cuando yo creo que todos lo recordamos y son incidentes bastante importantes. Y eso obliga a desplegar o mostró en algún momento la necesidad de desplegar infraestructura nueva y con características distintas. Eso apalancó la llegada de Ufinet a Chile. Construimos en la región metropolitana cerca de 700 kilómetros 100% soterrados que unen más de 30 data centers. Fue una inversión muy importante en el país y hemos continuado creciendo con eso. Cada vez que llega un nuevo data center a Chile o que se planifica llegar, es un potencial data center que vamos a conectar con nuestra red y eso ha ido siendo un atractivo a que más data centers vengan. Tenemos también data centers propios, tenemos 21 data centers en Latinoamérica, 4 en Chile. ¡Wow! Felicitaciones. Es parte de los servicios que damos, el transporte, la conectividad y también tenemos un servicio de towering que es parecido al tema que se estaba hablando en el panel anterior, pero son torres de baja altura que sirven mucho, son soluciones bastante atingentes para acercar el contenido a los usuarios finales. Hoy día el 5G, el 4G en un principio y hoy día más que todo el 5G exige tener las antenas o los puntos de conexión bastante cerca de los dispositivos, de los usuarios finales. Y eso obliga a desarrollar soluciones distintas, antenas que ya no pueden estar en una gran torre iluminando una ciudad, sino que necesitan estar entre medio de las grandes poblaciones y más cerca de la gente. Entonces, con eso hemos desarrollado nuevas soluciones que reutilizan infraestructura existente y que la regulación permite, en el fondo, desplegar de una forma más dinámica y más cerca del usuario final. Eso es Ufinet. Impresionante. Quiero destacar ahí lo que tú señalabas de la cantidad de fibra óptica construida. Yo creo que es importante mencionar que hoy Chile es uno de los países con la internet más rápida del mundo. Estamos en segundo lugar, en primer lugar está Singapur. Y evidentemente el Producto Interno de Singapur es mucho más elevado que el de nosotros. Por lo tanto,
¿qué ha hecho Chile para catalogarse en este segundo lugar? Y yo creo que la fibra óptica, la construcción de redes, como ustedes, Ufinet y otras empresas, ha posicionado a nuestro país como uno de los hubs digital. Hoy tenemos más de 230.000 kilómetros de fibra óptica construidos y creo que en eso ustedes han aportado sustancialmente. Así que felicitaciones en ese sentido, Matías, por ir posicionando a nuestro país como líder mundial. Y bueno, Roberto, cuéntanos tú, ¿cómo está Canal 26 Argentina y cómo hacen convergencia también en este panel con todo lo que es el sector de telecomunicaciones? Bien, a ver, primero, bueno, nosotros somos un multimedio, así que para mí Matías es Dios y existe. Digamos, dependemos obviamente de él, de si desenchufa, no desenchufa, si corre, no corre, la estabilidad que nos puedes dar, la experiencia de usuario, la venta de publicidad, ¿no? Digamos, la verdad que se nos va la vida con vos, así que un placer. Después te rezo. Pero bueno, nosotros somos un multimedio que estamos justo en plena transformación digital. Lo compone un canal de noticias con más de 30 años de trayectoria, una radio FM que es una de las primeras 5 de Argentina, 5 canales de televisión de entretenimiento y un .com que hoy por hoy rankea en Comscore como sitios de news en el puesto, dentro de los primeros puestos. Así que nos encontramos en plena transformación. Tenemos una empresa hermana que es Telecentro, digamos que de alguna manera es proveedor también de fibra, de internet, que hoy por hoy trabajamos también mancomunadamente, así que la experiencia que nosotros estamos teniendo en estos momentos es muy interesante en términos de estabilidad, de todo lo que se trabaja de este lado, que es fantástico, así que bueno, nos agarrás justo en esa transición y comparto un poco, Corina, lo que planteabas. Chile está avanzado en términos de tecnología, de distribución, de conectividad, de hiperconectividad, ¿no? La verdad que es un norte importante para la región en sí. Sí, justamente en ese sentido, Roberto, me gustaría ahondar un poco más contigo. En particular con el tema de la convergencia. Se ha hablado mucho ayer y hoy en la convergencia tecnológica y desde la mirada de ustedes, actualmente el mundo de la monetización digital publicitaria y el desarrollo de la conectividad, ¿cómo convergen? ¿Cómo los ves tú? A ver, antes era como que iba todo por separado, ¿no? Digamos, un canal de televisión dependía de su antena física, por llamarlo de alguna manera, que recién Matías hacía alusión a eso. La radio también, de su frecuencia, de su amplitud modulada. El diario del distribuidor, del papel. Hoy por hoy todo depende de Matías, así que ahora le preguntamos a él, pero la verdad que, a ver, sinceramente, nosotros entendemos que la experiencia de usuario no solamente depende de la publicidad, del banner, de cómo se consume, de esa experiencia que tiene cualquier tipo de target, sino depende también mucho de la estabilidad, de todo cómo se va sorteando todo eso, ¿no? A eso sumémosle la segmentación, sumémosle los datos. Ya creo que a mi hija de 15 años no le gusta recibir una publicidad de un automóvil, ¿no? Digamos, entonces todo eso converge en experiencias para darle, ¿no? Por eso nosotros hoy por hoy miramos todo esto como un todo, ¿no? La conectividad es clave para que la experiencia sea también fructífera. Sí, justamente lo que tú señalas, el tema de cómo en definitiva todo este mundo, este ecosistema digital que siempre mencionamos, va ayudando a potenciar los distintos sectores del país. Y en ese sentido, Juan Pablo, ustedes en Invest Chile, tú te señalabas al principio el tema de la inversión privada, ustedes como una agencia pública que promueven la inversión extranjera. Me gustaría ver que pudiéramos abondar en lo que es iniciativas gubernamentales que impulsen la inversión en nuestro sector. Para contextualizarte un poco, hoy tenemos una problemática importante en la sostenibilidad financiera del sector de telecomunicaciones. Todos saben, hay una empresa que está en crisis, se está vendiendo, hay potenciales interesados.
Hay otra empresa que está saliendo del Chapter 11, también con un problema de sostenibilidad financiera. En este último meses se ha visto que ha aumentado en ciertas empresas como Entel, claro, un poco números verdes, números azules, pero sin perjuicio de eso, hay un problema en nuestro sector. Y ahí, ustedes como Invest Chile, ¿qué están haciendo? ¿Qué medidas están tomando para poder agilizar la inversión extranjera? Mira, ¿se escucha, cierto? ¿Aló? Ah, ya. Mira, en general el país descansa respecto de sobreactivos, sobre todo en el sector que uno podría decir más tecnológico, digital, respecto a pilares bien, bien claros. Uno de los que tú señalabas tenía que ver con la conectividad. Somos de los países con internet más rápida en el mundo, a nivel muy superior, digamos, latinoamericano. Contamos con disponibilidad de capital humano. En el área ya más de exportación de servicios digitales tenemos el mismo uso horario, por ejemplo, con la costa este de Estados Unidos, lo que nos da una conexión directa con uno de los mercados más grandes de importación en términos de servicios tecnológicos digitales. Tenemos tratados de libre comercio con el 88% del PIB mundial. Y por lo tanto, y a eso se suman, digamos, otros pilares que son mucho más transversales, como la estabilidad económica del país, si bien no hemos estado exentos de capítulos o periodos donde hay un estancamiento económico, pero sí las instituciones económicas del país, Banco Central, Ministerio de Hacienda, tienden a utilizar políticas económicas, digamos, bien coherentes para el mundo privado. Nosotros como país no descansamos, digamos, de instrumentos financieros importantes o fiscales de incentivar la inversión. Con respecto a nuestros competidores, como por ejemplo Costa Rica, Uruguay, que descansan sobre todo su política de atracción de inversión extranjera con zonas francas o parques industriales que otorgan exenciones de IVA, de renta, por largos periodos de tiempo. Pero si uno mira los resultados, al final Chile está muy superior en términos de atracción de inversión que esos países. Y mucho tiene que ver con lo que yo te planteaba de la conectividad, la infraestructura digital. Hoy en día tenemos a los principales players de los data centers instalados acá en el país, Google, Amazon, Huawei, Oracle, también los colocadores como Ascenti, digamos los proyectos de inversión que se ven a futuro en data centers son variados y muchos. Y respecto a lo que estamos haciendo o lo que nosotros hemos levantado como Invest Chile, como institución, a los tomadores de decisión de política pública, porque nosotros como institución lo que podemos hacer es relevar las problemáticas a los tomadores de decisión de política pública, pero no implementarlas. Eso es el mandato de otras instituciones. Y por un lado, lo primero que vimos en materia sobre todo de infraestructura tenía que ver con el tema de los permisos. Y eso fue una discusión que nosotros participamos activamente, sobre todo en la parte del diagnóstico y en la parte de la opinión del mundo privado hacia el tomador de decisión de política pública. Y hoy felizmente tenemos un proyecto de ley de marco de autorizaciones sectoriales que fue aprobado por una importante mayoría en el Congreso, acuerdo por ambos sectores políticos más importantes, digamos, dentro del Congreso. Y dentro de las medidas más importantes, yo creo que tiene varias, pero la lógica de pasar de solicitar un permiso sectorial a declaraciones juradas es tremendamente importante. Y siempre pongo este ejemplo, que no tiene que ver directamente con el mundo tecnológico, pero para que veas la magnitud del impacto que tiene este proyecto de ley. Quimarlo Aguirre, que es una línea de transmisión tremendamente importante, yo creo que es de los proyectos más importantes estratégicos de este país, porque va a llevar la energía que se genera en el norte a los centros de consumo en Santiago, en la zona central. Es una línea de transmisión que pasa por muchas regiones, creo que son 1.400 kilómetros. Solamente en el tema de modificación o intervención digamos, de aguas, por donde, digamos, pasa esta línea, tiene que pedir un permiso, tenía que solicitar 840 permisos, solamente por eso, a la DGA. Y con esta nueva ley
esos 840 permisos desaparecen y hoy en día van a ser declaraciones juradas. Eso es un tremendo salto, eso le implica mayor, digamos, protagonismo, o sea, mayor importancia, digamos, a lo que el privado haga y por supuesto hay una responsabilidad del privado en el sentido de que si uno dice, ok, voy a hacer esto y esto va a tener un impacto y después te fiscalizan y resulta que es otra cosa, las penas del infierno, digamos. Hay que cuidar bien esa herramienta de pasar de permisos digamos, sobre todo, perdón, de pasar de permisos sobre todo en áreas que proporcionalmente no son tan riesgosas a declaraciones juradas que te permiten agilizar mucho más, digamos, la implementación de un proyecto de inversión. Y otra iniciativa importante que quería resaltar en materia sobre todo de capital humano, que para mí es lo más importante para poder llevar la transformación digital a un nuevo nivel, tiene que ver con el capital humano, con Talento Digital para Chile, que es una iniciativa público-privada, y resalto lo público-privado, creo que ese es el camino siempre del país para poder lograr grandes avances. Es una iniciativa que hoy en día, si no mal recuerdo el número, han egresado más de 24.000 estudiantes. Fue evaluado por expertos internacionales donde mostraron que una persona egresada de ese programa, que son bootcamps, donde permiten que en cursos bien acotados de tiempo puedan capacitarse en habilidades TI requeridas por el mundo privado. A los 6 meses de estar egresado, su renta aumenta un 118%, tremendamente exitoso. Además, el 76% de las personas egresadas a los 3 meses se consideran como un caso de éxito, dado que o tienen autoempleo, son consultores, digamos, independientes, o tienen un contrato formal, o siguen, digamos, un camino digamos, en otro tipo de capacitaciones o diplomados o competencias certificadas. Así que yo creo que iría a resaltar esas dos, digamos, iniciativas, una es público-privada y la otra ya es un cambio regulatorio bien importante, sobre todo para el tema de la materialización de los proyectos de inversión. Interesante lo que nos señala Juan Pablo, y solamente destacar efectivamente la ley de permisos sectoriales viene a agilizar con la plataforma Super muchos de los permisos de sectores de telecomunicaciones y tecnológicos, pero actualmente hubo una consulta pública por uno de los reglamentos y ahí se ha escuchado mucho en el sector de que en definitiva viene a generarse harta burocracia, muchos informes, diagnósticos, distintos tipos de burocracia administrativa, en definitiva, que quizás viene a generar celeridad, pero después va a generar una carga también para el Estado importante. Entonces yo creo que hay que estar monitoreando eso muy de cerca. Y respecto al talento digital, qué importante es hoy en día. Yo creo que Chile tenemos redes de fibra óptica, tenemos la infraestructura robusta, pero el talento digital es lo que está faltando y ahí es justamente las alianzas pública-privadas son clave. Y en ese sentido, Matías, me gustaría un poco desde el sector privado. ¿Cómo ven ustedes el tema de la inversión? ¿Cómo han estado en este último tiempo? Si hay algún diagnóstico, alguna palanca de aceleración que vean a nivel de industria que pueda potenciar a quienes construyen toda la fibra óptica. Sí, mira, bien en línea con lo que comentaba Juan Pablo. Yo creo que el diagnóstico primero en Chile es que ganamos uno de los primeros partidos que fue posicionarnos como un hub de entrada a Latinoamérica. O sea, estábamos viviendo hace un par de años, hace unos 10 años, estábamos viviendo en una era en que se estaban definiendo los lugares donde los grandes proveedores iban a posicionar sus contenidos y su infraestructura. En Latinoamérica, en el fondo lo que se definió en ese minuto fue Santiago y Sao Paulo. Son los grandes lugares donde se pusieron estos principales actores. Y hoy día nos genera una capacidad instalada, eso bueno, atrajo muchísima inversión en lo que son los data centers propiamente tal, en la mano de obra calificada que hoy día ya la tenemos y está en el país, en las redes, por ejemplo, que fue lo que hizo Ufinet, conectar esos data centers con una red que estuviera en el estándar de lo que se requería. Y hoy día
un poco es ver cómo seguimos siendo ese punto tan atractivo. Probablemente el análisis que se hizo el 2017, el que hicieron estos inversionistas privados el 2017 sobre Chile en cuanto a la regulación, a la estabilidad, a la seguridad, es un análisis que se mantiene. Por eso digo ganamos el primer partido, pero es una carrera que no está ganada y constantemente van evaluando y compiten ciudades en el mundo. Esto en el fondo es algo que es bastante global. Recuerdo en ese minuto una de las alternativas que se revisaban de inversión era Santiago o Lima, y estuvimos muy cerca de haber perdido. Y son varios millones de inversión, son proyectos bien importantes que podríamos haber perdido por distintos motivos. Lo decía Juan Pablo, uno de los puntos que era muy difícil de explicar era la poca certeza que se tenía de los plazos. Es muy fácil, bueno, los ingenieros se enojarían conmigo, no es muy fácil estimar los tiempos de construcción, pero se pueden estimar. Los tiempos de habilitación se pueden estimar. Los plazos en ese minuto no se podían o se pueden estimar con un rango bastante amplio, y eso hacía muy difícil evaluar. Pero pese a eso, y yo creo que con iniciativas muy buenas, algunas que ha ido generando la Cámara de Infraestructura Digital, de la que somos parte, o el mismo gremio que participamos en este ecosistema, generaron un escenario propicio y en ese minuto ganamos el partido. Pero esto es algo que sigue, o sea, en el fondo se tiene que venir y se necesita un nuevo lugar de centro de data center, y de nuevo empieza a competir el norte de Chile, el sur de Chile, o de nuevo empieza a hacer sentido Lima, empiezan a hacer sentido otros países que se hacen atractivos también, porque el diagnóstico que se podría hacer de Chile en este minuto probablemente no es el mismo que se podía hacer en el 2017. Y eso es algo con lo que tenemos que tener muy presente, es algo con lo que los inversionistas barajan normalmente, y es algo con lo que tenemos que competir en el fondo con el resto de los países. Eso en cuanto al diagnóstico, yo diría. Y el otro punto es que aquí estamos trayendo tecnología, estamos sentando los cimientos de estas grandes tecnologías, pero al final esto se vuelve productivo en la medida en que llega a los usuarios finales y genera algún beneficio. Hoy día el primer desafío fue traer la tecnología, instalarla en Chile, adecuar lo que teníamos que adecuar. Chile fue pionero en algún minuto. Yo me acuerdo en mis primeros años, uno de lo que más recalcábamos de las cosas que más recalcábamos era que Chile fue de los primeros países en desplegar fibra óptica, y con mucho orgullo decíamos fue de los primeros países. Sin embargo, eso que en algún minuto fue un atributo, hoy día también en algún momento fue una desventaja. La fibra óptica tiene una obsolescencia, se estima que es cerca de los 25 años, un poco menor a los 25 años, y que es más o menos el plazo que se está cumpliendo. Y también las redes de fibra óptica que se diseñaban en ese minuto tenían un análisis de uso o un diseño de proyectos que era completamente distinto al mundo que vivimos hoy día. Sin ir más lejos y en palabras simples, hace 15 años si te fallaba el internet en un par de horas no pasaba nada. Si te fallaba el internet 3 días probablemente no pasaba nada, ¿para qué decir en servicio residencial? Pero durante el último tiempo, y se notó mucho en pandemia, tenemos una dependencia importante, no solo en el consumo de nosotros mismos, sino que en el consumo industrial, en la generación de negocios. Hoy día prácticamente si falla una nube, repercute en la bolsa, repercute en las inversiones, repercute en la operación. Y eso obliga a construir infraestructura más resiliente, a construir infraestructura distinta. Y eso va a requerir muchísima más inversión. Yo comentaba en un principio, lo primero que hicimos fue construir 700 kilómetros en la región metropolitana con una red 100% soterrada que uniera estos data centers y que estuviera a la altura de esa demanda. Sin embargo, Chile es muchísimo más que 700 kilómetros. A principios de este año, en enero de este año, crecimos bastante. Ya tenemos una red de 7.000 kilómetros de fibra propia en Chile. Y eso nos permite ir llevando esta tecnología y este alcance a los usuarios finales. O sea, se vienen un montón de desafíos de implementar esta tecnología en industrias, operación remota, el Internet de las cosas,
Y eso requiere y nos va a llevar cada vez a tener más dependencia y cada vez a generar más inversión para asegurar la estabilidad de los servicios. Y es ahí donde creemos que viene la palanca de inversión y donde es el siguiente partido que tenemos que jugar y tenemos que estar preparados para ganarlo de nuevo. Súper importante lo que comentabas del tema del soterramiento. Hoy tenemos un punto político y social de todos los cables aéreos, los cables en desuso que hay en nuestro país. Y qué bueno que ustedes estén potenciando el soterramiento. Yo creo que justamente esa es la vía correcta para tener ciudades más amigables con el medio ambiente y más limpias de todo lo que es la basura aérea. Roberto, para ir ya finalizando, cerrando con unas palabras, me gustaría ver un poco el tema del mundo de la publicidad y el desarrollo de la conectividad a través de tu cargo como gerente comercial de Canal 26. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes? ¿Cómo lo ven allá en Argentina? Primero me dejó impactado obviamente lo que significa Chile como hub tecnológico de la región. Bueno, el proyecto Humboldt también es sumamente interesante, ¿no? Que no lo han mencionado, pero la verdad que es de admirar eso. No solamente eso, sino la responsabilidad, ¿no? Porque es una responsabilidad también para la región, para suerte que estamos cerca nosotros y esa conectividad nos puede jugar también a favor. También lo que comentaba Juan en relación a las desregulaciones, ¿no? Digamos, hoy por hoy Argentina entró en un proceso de desregular y poder apoyar estas políticas que ayudan a la infraestructura, ¿no? Así que la verdad que están ahí unos pasos muy interesantes adelante, ¿no? En términos publicitarios, bueno, un poco lo que mencionábamos antes, para mí se va a trabajar muchísimo todo lo que es la experiencia, va a cambiar. Entiendo que obviamente todos consumimos redes sociales, consumimos distintos tipos de formatos, la publicidad inmersiva, todos ese tipo de experiencias van a tener que estar bien logradas de cara al consumidor. Lo que decían recién los colegas, ¿no? Toda la parte de interconectividad, la estabilidad, el edge computing, ¿no? Para reducir la latencia. Todo eso es parte de la experiencia publicitaria, ¿no? Digamos, todos ya sabemos que todo lo que es la parte de video está cruzando, bueno, a través de integradores como algunos de los que estuvieron acá, muy interesante. Pero también me quedo con las palabras que dijo Cristian de Google el primer día, cuando le hicieron una pregunta parecida. Él mencionó que no se animaba a hablar más allá de febrero, marzo, ¿no? Digamos, y lo entiendo también, ¿no? Digamos, cambia todo tan sustancialmente que es difícil hablar mucho más adelante, ¿no? Digamos, pero me parece que la experiencia, la segmentación, esta conectividad mayor, el uso de datos, el 3G, bueno, toda la parte rural que está pendiente, ¿no? Que algunos viven en 3G, digamos, ahí hay un gran potencial no solo de distribución, sino de monetización también. Qué importante, la parte rural que tú señalas. Unos minutitos, solamente Juan Pablo y Matías, unas palabras de cierre, 1 minuto, 2 minutos, de la visión futuro. ¿Cómo ven desde su sector a lo que viene para el 2026, ya que estamos cerrando este año? Yo la verdad que soy bien optimista en el sentido de que si uno mira a Chile, al menos en el nivel latinoamericano, somos líderes en muchos aspectos, digamos, desde el punto de vista de la conectividad, de la infraestructura, del tema de las habilidades digitales, pero por supuesto hay desafíos bien importantes para seguir manteniendo ese posicionamiento, digamos, de líder. Hemos avanzado con los temas de ciberseguridad, por ejemplo, con la ley marco que se fue aprobada en 2024. Hoy en día se está discutiendo el tema de una regulación respecto a la inteligencia artificial. Por supuesto que tiene muchas observaciones, pero que lo estemos discutiendo y que se haga parte, digamos, de la visión a futuro es bien importante. En su momento lo fue cuando discutimos el tema de la regulación, por ejemplo, de las fintech, que mezclaban el tema financiero con las nuevas tecnologías. Eso es bien importante, mantener siempre, digamos, la apertura a las discusiones de estos temas. Insisto en que siempre nosotros como institución tratamos de ser ese puente entre el mundo público y el mundo privado
y por lo tanto cualquier iniciativa que aborde estas temáticas desde el mundo de la coordinación público-privada para mí es tremendamente exitoso, y todas las instancias que permitan recopilar, digamos, levantar la visión que tiene la industria respecto a los temas que se están discutiendo a nivel país. Desde Invest Chile siempre van a tener las puertas abiertas para poder nosotros escucharlos y relevar esas temáticas a los tomadores de decisión de política pública. Y por último, volver a destacar el tema, e insisto mucho en eso, el tema del capital humano. Siempre estar, hoy en día, las universidades, los centros de formación técnica, los IP, tienen que actualizar sus mallas curriculares, no solamente ver las habilidades técnicas duras, sino que también hay temas de habilidades blandas sumamente importantes. Una vez, no voy a decir el nombre de la empresa, pero me llamó mucho la atención años atrás cuando nos estaban presentando un técnico, digamos, que trabajaba en codificación y tenía un intérprete para explicarle, digamos, al interno de la empresa lo que estaba haciendo. Porque hay gente que, digamos, que hay un desarrollo de trabajo de equipo, de poder comunicar lo que se está haciendo, que dentro de las empresas, digamos, no se aborda correctamente. De repente yo veo en LinkedIn, por ejemplo, que estudié ahora Data Science, puestos, digamos, ofertas laborales en donde a la persona le piden de todo. Es como si a un médico le pidieran especialización en cardiología, en gastroenterólogo, digamos, dermatología, y ahí te das cuenta que las empresas quieren avanzar, y también los servicios públicos quieren avanzar en transformación digital, en mayor digitalización, pero no saben muy bien cómo ni qué habilidades contratar. Sí, ahí todavía está quedando una brecha, efectivamente, lo que tú señalas, el talento digital, que es tan importante también para potenciar las industrias. Matías, un poquito más breve que Juan Pablo, 1 o 2 minutos, que si no... A ver, voy a intentar ser breve. Pero sí, o sea, lo que vemos es bastante auspicioso, lo que esperamos que venga en Chile y en la inversión que se requiera para infraestructura digital o para infraestructura de telecomunicaciones en general. En el fondo, la forma más práctica de verlo es en los casos de uso que estamos dando a la tecnología. Hay industrias que ya se están preparando, por ejemplo, en minería para operar de forma remota, o para operar sin intervención humana. En medicina, en el caso de los médicos, también ya prácticamente operaciones remotas es algo que ya no es ninguna novedad. Y nosotros mismos, o sea, ya no es solamente leer contenido en internet ni ver videos, sino que yo creo que me atrevería a decir que la mayoría de los que estamos acá tenemos ChatGPT o algún asistente que lo hacemos pensar y lo hacemos trabajar. Entonces, esas mismas diferencias en el caso de uso llevan a necesitar infraestructura distinta. Lo antiguo, tal como está, no sirve. Necesitamos renovar. Los mismos data centers requieren tecnología distinta. Ya no solo almacenan información, sino que son centros de cómputo o centros de manejo de datos, o sea, el ChatGPT tiene que estar pensando en algún lado, y son equipamientos que están pensando en algún lado, genera una inteligencia y que requiere infraestructura y requiere llegar a usuarios finales. Entonces, como decía antes, yo creo que ganamos el primer partido en esto, pero es una carrera que no termina, que sabemos lo que se viene, pero sabemos lo que se viene, como decían antes, con cierta certeza en el corto, mediano plazo. Pero lo que se viene hacia adelante no hay mucha certeza. Sí sabemos que se va a necesitar más infraestructura, más data centers, más redes que sean resilientes, y eso es lo que estamos impulsando y lo que hacemos en Ufinet. Me quedo con esto, Matías. Ganamos la primera batalla, pero queda harto camino por delante. Bueno, muchas gracias. Un aplauso, por favor, a estos expositores tan destacados. Muchas gracias a todos, Juan Pablo, Matías, Roberto.